Hola, buenos días. Vamos a continuar con las clases en un formato un poco novedoso para todos, para vosotros y para mí. Ya sabéis que la otra parte la hemos visto en modo de resúmenes que tenéis que hacer y algunos ejercicios, pero esta parte que es la que vamos a ver ahora, que es de genética, que es con lo que empezaremos, necesita un poco más de explicación. Aquí tenéis un poco un resumen de todos los temas. Nosotros ya hemos visto parte de este temario y la que vamos a ver ahora sería la parte de genética. ¿Qué hemos visto nosotros? Pues hemos visto ya azar y probabilidad y os mandé para que hicieseis el resumen de esta parte de aquí, ¿vale? Que era el tema del clima, la calidad del aire y la calidad del agua. Ahora nosotros ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar por la genética mendeliana, que pertenece a la unidad didáctica 3, el azar marca nuestra vida. Aquí empezaremos viendo conceptos sencillitos y luego ya veremos la parte de genética mendeliana. En esta primera parte de la genética, está englobada en la unidad didáctica 3, como os he dicho, y el tema 2, tenemos un primer apartado que sería la herencia genética, un segundo apartado, determinación del sexo, un tercer apartado que son conceptos básicos de genética y luego finalmente las leyes de Mendel, que esta la veremos ya en otro capítulo, por decirlo de alguna manera, lo veremos separado. Vamos a empezar, por lo tanto, con el 2.1, que es la herencia genética. Aquí tenéis, lógicamente vamos a seguir el temario de Castuera, ya que vosotros ya disponéis de él, y aquí tenéis un poquito lo que aparece sobre la herencia genética. Lógicamente, ¿qué nos explica aquí un poco? Pues qué es eso de la herencia, que no es otra cosa que las características que recibimos de nuestros padres, parte de nuestro padre y otra parte de nuestra madre, y qué es eso del ADN, ¿vale? El ácido desoxirribonucleico, que se encuentra en el núcleo de todas nuestras células. Es una estructura, como veis aquí en esta imagen, que tiene forma de doble hélice y su función no es otra cosa que almacenar la información genética, ¿vale? Aspectos como el comportamiento o la fisiología quedan almacenadas en ese ADN. Lógicamente el ADN se tiene que empaquetar. ¿Cómo se empaqueta? Se empaqueta formando los cromosomas. Esta estructura que tenéis aquí tan curiosa es un cromosoma y esto se permite gracias a unas proteínas que tenéis aquí el nombre, a mí no me preocupa, pero son histonas formándose estas estructuras tan peculiares. En el tema también tenéis explicado que nosotros somos organismos diploides. ¿Qué significa diploide? Que tenemos dos copias de nuestros cromosomas. Nosotros tenemos en total 23 pares de cromosomas. Es decir, 46 cromosomas. Son cromosomas, parte de ellos homólogos. ¿Qué quiere decir homólogos? Aquí lo podéis ver, que hay algunos que son iguales, la mayor parte de hecho, 2 a 2. Esos son los cromosomas homólogos. La mitad de esos cromosomas, 23, viene a través del óvulo, es decir, a través de nuestra madre, y la otra mitad a través de los espermatozoides, es decir, a través de nuestro padre. Luego tenemos también unas células que se conocen como células sexuales, que son los espermatozoides y óvulos, que son haploides. Por lo tanto, la mayor parte de nuestras células son diploides, pero hay unas células especiales, que son las células reproductoras, que son haploides. Es decir, ellas van a tener solo 23 cromosomas. Eso tiene sentido porque se van a unir 23 cromosomas de nuestro padre y otros 23 cromosomas de nuestra madre para dar lugar a los 46 cromosomas que tenemos. Aquí tenéis un cariotipo, ya veremos más tarde qué es el cariotipo, que no representa otra cosa que la unión de todos los cromosomas, es decir, la representación de todos los cromosomas que nosotros tenemos. En este caso, 23 pares de cromosomas, ¿vale? 23 por 2, 46, que es el total. Estos son, aquí tenéis representados, que ya veremos más adelante, los cromosomas sexuales.
También nos explica otro concepto, ¿no?, de cómo se forman esas células haploides, esos gametos, ¿no?, mediante un proceso especial de división que se conoce como meiosis. Esta meiosis no es otro proceso que sino una división por la cual a partir de 46 cromosomas, una célula que va a dar lugar, una célula madre que va a dar lugar a bien a óvulos o espermatozoides, da lugar a células haploides, células con 23 cromosomas. Aquí tenéis la célula originaria, que sería diploide, y por meiosis, la meiosis se divide en dos etapas, da lugar a células haploides, es decir, a células con la mitad de la dotación cromosómica, del número de cromosomas. Esto tiene todo el sentido del mundo porque cuando se vuelva a unir, o cuando se unan, mejor dicho, esas células haploides, esos gametos que van a dar lugar a un nuevo individuo con 46 cromosomas, 23 cromosomas del óvulo, de nuestra madre, y otros 23 cromosomas del espermatozoide, es decir, de nuestro padre. Esa nueva célula que se forma se conoce como huevo, célula huevo o cigoto. La veréis escrita con Z o con C, de las dos formas son válidas. Este proceso de unión de los dos gametos se conoce como fecundación, y aquí también lo tenéis explicado. Con esto estaría cubierta la primera parte y entraríamos ahora en determinación del sexo. ¿Cómo se determina el sexo en la especie humana? Pues bien, el sexo se determina fundamentalmente a nivel de cromosoma, es decir, hay dos cromosomas que marcan el sexo, y a esos cromosomas que marcan el sexo que vamos a tener se llaman cromosomas sexuales. En las mujeres, esos dos cromosomas son idénticos, se les designa como XX. Sin embargo, en el hombre, el par de cromosomas sexuales son distintos. Uno es el X, exactamente igual que en el caso de las mujeres, y el otro es el cromosoma Y. Por lo tanto, los hombres son genéticamente XY. Aquí tenéis los 22 pares de autosomas y luego los cromosomas sexuales. En el caso de las mujeres, XX, y en el caso de los hombres, XY. Veis que este X que tiene el hombre es exactamente igual que los dos cromosomas X que tienen las mujeres. Sin embargo, tiene otro cromosoma pequeñito, este que tienes aquí, que es el Y, que es diferente. Por lo tanto, en la especie humana, el sexo está determinado genéticamente. Aquí tenéis un poco una explicación más desarrollada de lo que os acabo de contar, ¿no? Aquí que dice, ¿no? Los gametos son células haploides, eso ya lo sabemos, ¿vale? Con un único cromosoma sexual. Lógicamente, si tienen 23 cromosomas, 22 son autosomas y uno será el sexual. En el caso de los óvulos, este cromosoma va a ser siempre el X. Aquí tenéis representado, el cromosoma es solo X. Ya visteis anteriormente que las mujeres son XX, por lo tanto, siempre los óvulos van a ser X. Sin embargo, en el caso de los hombres, ¿qué tenemos? Tenemos dos tipos de cromosomas, el X y el Y. Por lo tanto, como tenéis aquí representado, unos espermatozoides llevarán el cromosoma X y otros espermatozoides llevarán el cromosoma Y. Dependiendo qué espermatozoide fecunde el óvulo, así saldrá niña o niño. Hay un 50% de probabilidad de que sea niña y un 50% de probabilidad de que sea niño, ¿vale? Por último, vamos a ver los conceptos de genética. Son conceptos importantes porque nos van a ayudar a resolver luego los problemas. El genoma es el primer concepto que vamos a ver y no es otra cosa que el conjunto de cromosomas de un individuo. Cuando ese genoma se representa, tenemos lo que se conoce como cariotipo. Aquí tenéis un cariotipo. Esto sería, estoy haciendo un pequeño recuadro, esto sería el cariotipo, una representación de los cromosomas. Aquí en este caso, como veis, están los 22 pares de autosomas y luego tenemos la pareja de cromosomas sexuales.
Aquí vemos que los dos son idénticos, por lo tanto esto sería una mujer. Tiene 2 cromosomas X. ¿Vale? ¿Cómo se colocan? En los cariotipos se colocan de forma ordenada por pares, veis que están por pares, y también por tamaño, de más grande a más pequeñito, excepto los cromosomas sexuales que se suelen colocar los últimos. Cada cromosoma tiene múltiples genes, es decir, en cada cromosoma que veis aquí arriba tenemos muchísimos genes. ¿Qué es un gen? Una parte del ADN con información sobre un carácter determinado. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo muy representativo. Hay un gen que informa sobre el color de los ojos, otro sobre el color de la piel, otro pues sobre el tipo de pelo que tengamos, etc. Al conjunto de todos los genes que posee un individuo se le denomina genotipo. ¿Vale? Genotipo. Yo sé que al principio son muchos conceptos y un poco raros, pero poco a poco le iremos cogiendo el tranquillo. Por ejemplo, aquí tenéis un cromosoma y al lado tenéis su cromosoma homólogo. Este cromosoma procede de nuestro padre y este otro cromosoma procede de la madre. ¿Vale? Pues ¿qué genes tendremos? Pues, por ejemplo, el gen del color de ojos, del color del pelo, textura de pelo se refiere si es liso, rizado, ondulado, la presencia de cómo es el lóbulo de la oreja, si está unido o no, el color de piel, también está determinado genéticamente y esos genes están presentes en nuestros cromosomas, ¿vale? Bueno, otros conceptos que tenemos también relacionados con los rasgos de cada individuo son los caracteres, ¿vale? Los caracteres. Un carácter, por ejemplo, es el color de ojos, como hemos dicho anteriormente. Al conjunto de los caracteres se denomina fenotipo. Es decir, genotipo sería lo que indican esos genes, mientras que el fenotipo sería la manifestación de ese gen, ¿vale? Por ejemplo, el color de ojos marrón, color de ojos verdes, eso sería un fenotipo, lo que se puede ver, por decirlo de alguna manera. Diferencia entre genotipo y fenotipo, ¿no? Pues lo que he explicado ahora mismo, el genotipo sería lo que está dentro del ADN, esos genes, ¿vale? El conjunto de esos genes, y el fenotipo sería lo que se puede conocer por medio de la observación, ¿vale? La apariencia externa de un organismo, ¿vale? Esto es generalmente. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también lo que nos dice aquí. Nos dice aquí que el ambiente también influye en la forma en la que se van a manifestar nuestros genotipos. Esto lo vamos a entender perfectamente. Un individuo puede tener un gen para tener una determinada altura, como dice aquí, pero si la alimentación no es suficiente, no podrá llegar a esa altura. Por lo tanto, el fenotipo, es decir, la apariencia externa de ese individuo, la altura en este caso que llegase a alcanzar, dependería no solo del genotipo, sino también del ambiente, ¿vale? Sino también del ambiente. Por ejemplo, el color de ojos, en este caso un color de ojos claro, color de ojos azul, estaría determinada genotípicamente, imaginaros aquí en esta porción de aquí estaría el gen, por poneros un ejemplo, estaría el gen que determina el color de ojos, pero fenotípicamente, es decir, el color azul, ¿vale? Sería la manifestación de ese genotipo, de lo que nosotros llamamos en los genes. Genotipo, el conjunto de genes, y fenotipo sería los caracteres que se manifiestan o que el individuo manifiesta. Más conceptos que tenemos asociados son los alelos. Es decir, un gen, ¿no? Un gen, esto sería esta localización de aquí sería un gen, ¿vale? En un cromosoma y en su homólogo, esto sería un gen, puede tener 2 alelos, generalmente, ¿vale? Puede tener 2 alelos. En este caso, ¿no? En el ejemplo que tenemos aquí, el color de ojos puede ser oscuro, ¿vale? En este caso negro, marrón, color avellana, hay varias tonalidades, por decirlo de alguna manera, o claro, ¿vale? Sería azul, verde, cada una de estas opciones, es decir, el ser oscuro estaría representada por un alelo y el ser claro estaría representado por otro alelo, ¿vale? Eso es lo que se refiere a los alelos. Cada una de las
distintas formas que puede presentar un gen. En este caso tenemos un gen, que sería este de aquí, ¿vale? Que tiene dos alelos. Estos dos alelos, ¿cómo son? Iguales. Pero puede haber genes, ¿no? Aquí tenemos otro gen, en el cual los alelos son distintos. Cuando son distintos se pone distinta letra. Luego tenemos también, que ya hemos hablado un poco de ello, de los cromosomas homólogos, que son aquellos que tienen los mismos genes, ¿vale? Pero pueden tener diferentes alelos. Cromosomas homólogos, este y este sería un cromosoma homólogo. Y podemos seguir, todas las parejas de cromosomas que tenéis aquí son cromosomas homólogos. Aquí en este caso vemos que los cromosomas sexuales tenemos el X, el Y. Estos no serían homólogos, vemos que son diferentes, ¿no? Y en este caso XY estaríamos hablando de un hombre, ¿vale? Estaríamos hablando genéticamente de un hombre. Otros conceptos que tenemos que tener claros en genética son los conceptos de dominante y recesivo, ¿vale? La especie humana es diploide y por lo tanto existen dos alelos para cada gen. Ya veremos distintas salvedades a esta regla general como son los grupos sanguíneos, pero eso lo explicaré ahora a continuación. Los alelos pueden ser dominantes, son los que tienen más fuerza para manifestarse y se representan por una letra mayúscula, como tenéis aquí. También pueden ser recesivos, que son alelos más débiles y se representan con letra minúscula. Si los dos alelos son iguales, el individuo es homocigótico. Aquí tenemos un homocigótico a mayúscula que será dominante y un homocigótico a minúscula que será recesivo. Cuando son diferentes esos alelos, se dice que el individuo es heterocigótico y se representa con una letra mayúscula y con otra minúscula. Eso es importante cuando veamos genética mendeliana. No os preocupéis si algún concepto de esto ahora mismo no lo veis, porque más adelante lo explicaremos con más. Ejemplos que vienen en los apuntes también, lo he modificado un poco porque no me gustaba cómo venía, pero os lo explico. Para el gen color de ojos existen dos alelos. El alelo A mayúscula, que sería el dominante, sería negro-marrón, ¿vale? Porque podemos tener distintas tonalidades, que sería ojos oscuros, y A minúscula, que sería ojos claros, que podría ser azul-verde, ¿no? Dentro de esas tonalidades. Las combinaciones posibles pues son las que tenéis aquí. Que un individuo sea A mayúscula, sería homocigótico dominante, por lo tanto, el color de ojos será oscuro. Aquí tenéis marrón, pero puede ser negro, tonalidades oscuras. Que sea heterocigótico, ¿vale? Sería A mayúscula, minúscula, tendríamos los dos alelos. Como A mayúscula domina sobre A minúscula, el color será marrón, será oscuro. Y luego tendríamos el homocigótico recesivo, que sería A minúscula, y que sería el único que tendría los ojos claros. Por último, tendríamos los grupos sanguíneos. En el caso de los grupos sanguíneos, es un caso de alelismo múltiple. ¿Qué significa esto? Tenemos varios alelos. Los grupos sanguíneos se estudian mediante el sistema AB0. Ya he explicado en una ocasión en qué consiste esto, ¿no? Es que es un gen con tres alelos. Se nombran A mayúscula, B mayúscula y 0 mayúscula. El alelo A y el alelo B son dominantes con respecto al 0, que es recesivo. Los alelos A y B además son codominantes. ¿Qué significa esto? Que si están presentes ambos alelos se van a manifestar. Esto lo vamos a ver mejor ahora con el ejemplo que os voy a poner abajo, ¿vale? Y por lo tanto esa persona será del grupo sanguíneo AB. Genotípicamente, ¿qué genotipos podemos tener en los grupos sanguíneos? Una persona puede ser A mayúscula, por lo tanto el grupo sanguíneo, que es el fenotipo, será A mayúscula 0, genotípicamente, por lo tanto su grupo sanguíneo será A. Tendremos B mayúscula, grupo sanguíneo B mayúscula 0, grupo sanguíneo B, A mayúscula, B mayúscula, grupo sanguíneo AB y 00, grupo sanguíneo 0. ¿Qué representa esto? Una persona con el grupo sanguíneo A, sus glóbulos rojos tendrán
en la membrana plasmática proteínas del tipo A. Una persona del grupo B, sus glóbulos rojos tendrán en la membrana plasmática proteínas del tipo B. Una persona del grupo AB tendrá ambos tipos de proteínas en la membrana de los glóbulos rojos. Y una persona del grupo 0 no tendrá ningún tipo de proteínas en su membrana plasmática. Os voy a explicar uno de los problemas que vienen en los apuntes. Nos dice, en una prueba de paternidad se ha comprobado que el grupo sanguíneo de un niño es AB y el supuesto padre es 0. ¿Cuál crees que debe ser el veredicto? Bueno, pues primero lo que ponemos es los casos que sabemos. Nos dice que el niño es AB. El niño se representa abajo porque es fruto de un cruce. Esta X que tenéis aquí es un cruce. El padre, ¿qué grupo sanguíneo es el padre? El padre dice que es del grupo sanguíneo 0. Por lo tanto, genéticamente, ¿cómo será? 0, 0, ¿vale? ¿La madre sabemos el grupo sanguíneo? No sabemos el grupo sanguíneo, por lo tanto le ponemos dos interrogaciones. Como estos son los parentales, le ponemos una P. La P significa parentales. Los parentales se cruzan y dan lugar a descendientes, ¿vale? Los primeros descendientes se determinan como F1 y técnicamente se conocen como primera generación filial, ¿vale? Primera generación filial. Lógicamente este hijo, uno de sus alelos lo va a recibir del padre y el otro alelo de la madre. No sabemos cuál de los dos va a recibir de cada uno de ellos. La madre no sabemos de qué grupo sanguíneo es, pero el padre nos dice que en teoría es del 0, 0. Lógicamente, si este fuese el padre, el hijo tendría que tener un alelo del grupo 0. ¿Tiene algún alelo del grupo 0? No. Por lo tanto, no es el padre. Abajo tenéis la solución, un poquito más detallada, pero básicamente es lo que yo os comentaba. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Pues podemos hacer el ejercicio 13, el ejercicio 17 también podemos hacer, y el 28, 29 y 30. Si tenéis cualquier duda cuando desarrolléis estos ejercicios, me preguntáis y ya está. Estos son lo que yo os voy a evaluar, la realización de estos ejercicios. No hace falta que hagáis un resumen porque ya os lo he hecho yo. Sé que me vais a decir que no es mucho resumen porque prácticamente he puesto todo, pero es que viene muy resumidito en los apuntes. ¿Qué nos quedaría? Las leyes de Mendel, pero esto la vamos a explicar fuera parte, ¿vale? Porque nos tenemos que extender un poquito más. Y con esto finalizaríamos lo que es la primera parte de genética. Mucho ánimo y veros el vídeo poquito a poco porque sé que algunos conceptos son nuevos y bueno, y os pueden costar, pero con tranquilidad, ¿vale? Bueno, un saludo.